Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Nada más desempaquetarlo, volví a alegrarme de haber encontrado aquella ganga. Era precioso, una perfecta imitación de un espejo antiguo. Pasé los dedos por las suaves curvas del oscuro marco de madera, que parecía tallado a mano. Era una obra de arte. No podía creerme que solo me hubiese costado 20 euros. Lo llevé con cuidado a la habitación. Medía más de 1 metro y pesaba bastante. Lo colgué sobre la cómoda y retrocedí unos pasos para contemplar cómo quedaba. Era perfecto para el estilo vintage de mi dormitorio. Recogí del suelo un jarrón con flores secas para colocarlo sobre la cómoda y contemplar el efecto en conjunto. Al subir la cabeza, me pareció ver algo en el espejo, una leve sombra en la superficie, pero al segundo siguiente lo único que vi fue mi propia imagen con un jarrón de flores en las manos. Lo coloqué y me marché a trabajar. Aquella noche me acosté a las 10, como hacía siempre, y pasé la siguiente media hora leyendo. Cuando noté que los párpados comenzaban a pesarme, apagué la luz de la mesilla. Un rato después, comencé a oír un extraño ruido. En el primer momento, me pareció un sonido lejano, quizá parte de un sueño que se negaba a desvanecerse. Traté de seguir durmiendo, pero el ruido se repitió. Era como si algo pequeño golpease contra un cristal una y otra vez y otra. Me senté en la cama e intenté averiguar la causa de aquel sonido. ¿Habría alguien tirando piedras contra mi ventana? Era imposible. Vivía en un 5º piso. Me planteé que podría ser un pájaro, pero entonces recordé que tenía la persiana bajada. ¿Qué era aquel ruido entonces? Los golpes volvieron a repetirse, creciendo en frecuencia e intensidad. Sentí que toda la sangre de mi cuerpo se congelaba y que mis miembros se paralizaban. El sonido provenía de dentro de la habitación, del espejo situado sobre la cómoda. Durante unos momentos me planteé que alguien había entrado en casa, que encontraba un sádico placer en advertirme de su presencia y que me mataría en cuanto se diese cuenta de que estaba despierta. Con la mano temblorosa, palpé el cabecero de la cama hasta encontrar la luz de la mesilla. Mi respiración acelerada ya debía haber advertido al intruso de que le había descubierto. Tendría más posibilidades de defenderme si podía verlo. Encendí la luz, pero allí no había nadie. Estaba sola en la habitación. Me levanté, corrí a la cocina y tras elegir el cuchillo más grande, revisé toda la casa. No había nadie. Poco a poco me fui calmando y los latidos de mi corazón volvieron a la normalidad. Solo había sido una de esas alucinaciones que se dan entre la vigilia y el sueño. Había oído hablar de ellas en Cuarto Milenio. No había nada de lo que asustarse. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome cansada y ridícula. Contemplé el espejo y le lancé una sonrisa burlona a mi imagen. Me preparé y fui a hacer unas compras. Cuando regresé, me di una ducha y me vestí para ir a trabajar. Cuando fui a contemplar mi aspecto en el espejo, vi que el jarrón estaba volcado hacia adelante. Tuve el ridículo pensamiento de que alguien lo había empujado desde el otro lado, y un nuevo escalofrío recorrió mi espalda. Me reñí por lo tonta que podía llegar a ser, y me prohibí a mí misma ver películas de terror durante una temporada, al menos hasta que aprendiese a controlar mi imaginación desbocada. De nuevo llegó la noche. Me metí en la cama sintiéndome intranquila. Notaba todos los músculos en tensión y una especie de corriente eléctrica que parecía surcar mi piel. Tenía que acabar con aquella tontería. No podía dejar que un miedo ridículo me expulsase de mi propia casa. Respiré lentamente un par de veces. Apagué la luz de la mesilla y me tapé hasta la nariz con las mantas mientras le daba la espalda al espejo. Al cabo de un rato comenzó de nuevo. Al principio fue tan tenue que pensé que lo estaba imaginando. Alguien daba golpecitos al cristal y lo arañaba lentamente con las uñas. Me senté en la cama, temblando en la oscuridad sin saber qué hacer. Los golpes fueron haciéndose más fuertes, más apremiantes, más desesperados. Encendí la luz y contemplé el espejo sin poder moverme de la cama, con la mirada atrapada por su superficie. Y entonces lo vi. El cristal comenzaba a deformarse como si estuviera hecho de tela y alguien apretase desde el otro lado.